Vivimos en una cultura que ha convertido la incomodidad en enfermedad. Sentir demasiado, cuestionar el sentido de la vida, percibir que algo no está bien. Todo eso se etiqueta rápidamente como ansiedad, depresión, trastorno. Y sin embargo, como diría Alan Watts, quizá el problema no está en ti, sino en lo que estás viendo con demasiada claridad. ¿Qué pasaría si la ansiedad no fuera un error de tu mente, sino una señal de que algo más profundo está intentando emerger? Desde niños nos enseñaron que estar bien significa estar tranquilos, adaptados, funcionales. Pero Watts nos invita a desconfiar de esa definición. Si estás en paz con un mundo que está ardiendo, eso sí sería preocupante. Lo que llamamos ansiedad puede ser, en realidad, el primer síntoma de que estás saliendo del adormecimiento colectivo. El primer temblor de una conciencia que despierta y se pregunta: ¿esto es todo? La ansiedad aparece cuando algo en ti ya no quiere seguir el ritmo. Ya no soporta más el ruido, la prisa, las máscaras. Comienzas a sentir que trabajar 10 horas al día para pagar cosas que no necesitas no tiene sentido. Empiezas a sospechar que el éxito que te vendieron está vacío, que las redes sociales, el consumo, la productividad, son distracciones para no mirar algo más esencial. Y cuando esa sospecha aparece, el alma se agita, no porque estés roto, sino porque estás lúcido. Es incómodo, sí, pero como decía Watts, el despertar espiritual no es una experiencia de dulzura y luz. Es a menudo una situación dolorosa de desilusión, porque darte cuenta de la falsedad de muchas cosas que antes te sostenían no es fácil. Requiere valentía. Requiere quedarte a solas con preguntas que nadie quiere responder. ¿Quién soy si no soy mi trabajo? ¿Qué quiero si no quiero lo que todos desean? ¿Cómo vivo sin huir del silencio? El mundo actual no tiene espacio para esas preguntas. Está diseñado para que corras, compres, obedezcas, no para que pienses, mucho menos para que sientas. Por eso, cuando lo haces, el sistema no sabe qué hacer contigo. Te etiqueta, te receta, te anestesia. No porque quiera ayudarte a sanar, sino porque le incomoda tu lucidez. Porque alguien que siente profundamente es alguien que puede cambiar profundamente. Y el cambio, como sabes, es la mayor amenaza para cualquier estructura rígida. Alan Watts, en su libro La sabiduría de la inseguridad, lo explicó con claridad. Vivimos en una paradoja. Cuanto más buscamos seguridad, más inseguros nos sentimos. Cuanto más intentamos controlar la vida, más ansiedad generamos. Porque la vida, como el agua, no puede ser agarrada, solo vivida. Y resistirse a su flujo es una forma lenta de ahogarse. Por eso, lo que tú llamas ansiedad puede ser en realidad el conflicto entre dos partes de ti. Una que quiere seguir el guión y otra que quiere despertar. La buena noticia es que no estás solo. Hay muchos que están sintiendo lo mismo, que ya no se creen el cuento de la felicidad en cuotas, de la autoestima basada en likes, del propósito como plan de carrera. Gente que está cansada de ser funcional pero vacía, productiva pero desconectada, normal pero profundamente triste. Y sí, todos sienten ansiedad, no porque estén fallando, sino porque están vivos, porque sienten, porque algo en ellos todavía no se ha rendido. Entonces, no te apresures a callar tu ansiedad. Escúchala, no como a una enemiga, sino como a una mensajera. Quizá lo que vino a decirte es que hay una vida que no estás viviendo, que hay una parte de ti que pide espacio, presencia, sentido, y que esa parte, aunque haya sido silenciada por años, sigue ahí, latiendo, esperando. No estás roto, estás incómodo, y eso, aunque duela, es el primer paso hacia la verdad. La ansiedad no nace en el vacío. No es solo un desequilibrio químico, ni una sensibilidad personal exagerada. Es en gran parte una reacción cuerda a un entorno profundamente enfermo. Alan Watts lo intuía, y Robert Sapolsky lo confirmó desde la neurociencia. Tu ansiedad tiene más que ver con el mundo que te rodea que con un fallo interno. No estás mal tú, estás respondiendo a una cultura que convierte lo imposible en obligación. Piensa en esto. A los 20 años ya deberías saber quién eres. Tener un plan de vida claro, un cuerpo perfecto, una marca personal atractiva y una carrera en ascenso. A los 30 deberías tener pareja estable, ingresos crecientes, inteligencia emocional, habilidades de liderazgo y, si es posible, vacaciones espirituales en Bali.
La presión es constante, silenciosa y brutal. No hay pausa. No hay espacio para el error, el caos, el desvío. ¿Y qué sucede si no lo logras? Si dudas, si fracasas, si simplemente no puedes sostener el personaje. Aparece el ruido interno. Esa voz que te dice que no vales, que llegas tarde, que no eres suficiente. Pero esa voz no nació contigo. Fue sembrada por padres exigentes, por sistemas educativos que premian la obediencia, por redes sociales que comparan tu realidad con la versión maquillada de la vida de otros. Y tú, sin darte cuenta, la internalizaste. Ahora suena dentro de ti como si fuera tuya, pero no lo es. Sapolsky lo explica con una frase filosa. Las cebras no tienen úlceras, porque solo se estresan cuando hay un león frente a ellas. Tú, en cambio, vives como si el león fuera tu calendario, tus deudas, tus seguidores, tus métricas. Estás ansioso no porque enfrentes peligros reales, sino porque estás atrapado en una narrativa simbólica que te exige demasiado y te permite muy poco. El sistema actual ha colonizado tu mente, y tú llamas yo a ese colonizador. Watts, con su claridad poética, decía que la mente moderna vive proyectada hacia adelante, atrapada en lo que podría pasar, lo que debería ser, lo que falta por hacer. La ansiedad surge porque estás más en el futuro imaginario que en el presente real, porque estás compitiendo con una versión de ti que no existe, pero que el sistema te ha vendido como ideal. Más feliz, más productivo, más amado. Es una trampa, y lo sabes, pero no puedes parar. Aquí está la paradoja. Cuanto más te esfuerzas por alcanzar ese ideal, más ansioso te vuelves. Porque el estándar se mueve, porque siempre hay alguien mejor, porque nunca es suficiente. El ruido mental no se calla porque no tiene final. Siempre hay una nueva meta, una nueva comparación, una nueva alerta roja en tu mente diciendo, corre o quedarás atrás. Y sin embargo, en medio de esa tormenta hay una posibilidad, un instante de lucidez en el que puedes detenerte y preguntarte, ¿esto es mío o es prestado? Este miedo, esta urgencia, esta sensación de insuficiencia, ¿de dónde viene realmente? Porque si logras distinguir entre tu voz auténtica y el eco del sistema, algo cambia. Ya no te identificas con el ruido. Ya no crees que tu valor depende de cumplir un guión imposible. Watts no te pediría que luches contra el sistema a gritos. Te invitaría, más bien, a soltar la idea de que necesitas ganarle, a entender que la carrera que estás corriendo no es tuya, que la ansiedad que sientes no es por lo que eres, sino por lo que tratas de ser para encajar, y que la única libertad real comienza cuando dejas de perseguir ideales prestados y empiezas a escuchar tu propio pulso. Entonces, si hoy sientes ansiedad, no te castigues por ello. Míralo como lo que es, una señal de que estás vivo en un entorno que adormece, una alerta interna que te dice que algo en ti se rehúsa a rendirse del todo, que aún hay una chispa que se niega a convertirse en máquina. Y esa chispa, por pequeña que sea, puede ser el inicio de algo diferente. No estás roto, no estás perdido, solo estás rodeado de un ruido que no es tuyo. Y reconocerlo es el primer paso para recuperar el silencio que sí lo es. La ansiedad no surge del caos, sino de tu resistencia al caos, no del mundo tal como es, sino del intento de someterlo a tus deseos. Alan Watts lo dijo con la claridad de quien entiende la paradoja humana. Cuanto más quieres controlar, más te descontrolas, porque la vida no es un objeto que puedes manipular, es un río, y si intentas agarrar el agua con las manos, solo te queda la angustia de lo que se escurre. La ansiedad aparece cuando no toleras la incertidumbre, cuando cada día se convierte en un campo de batalla contra lo imprevisto. Quieres garantías de que te querrán, de que todo saldrá bien, de que no te vas a equivocar. Pero la vida no ofrece garantías, solo ofrece momentos. Y tu obsesión por controlar el próximo, el futuro, el final, te roba el presente. El sufrimiento se intensifica cuando crees que deberías tener el control, que si planificas mejor, si analizas más, si eres suficiente, entonces todo se calmará. Pero ese pensamiento es la raíz del problema, porque no importa cuánto controles una parte. La vida siempre encuentra otra por donde colarse.
La pérdida, la traición, el error, el vacío. Todo eso forma parte del juego. Y no puedes ganar al juego si niegas sus reglas. Watts hablaba de la ilusión del yo controlador. Esa parte de ti que cree estar al mando, que quiere que todo tenga sentido, que cada acción produzca el resultado deseado. Pero esa parte es solo un fragmento de tu conciencia, no su totalidad. Es como una ola creyendo que puede detener el mar, y cuando no lo logra, entra en pánico. Así nace la ansiedad. En lugar de vivir, empiezas a calcular. En lugar de fluir, analizas. El amor se convierte en gestión emocional. El trabajo, en estrategia de estatus. La espiritualidad, en técnica de optimización. Nada se vive por sí mismo. Todo es medio para un fin que nunca llega. Y tú, agotado, sigues corriendo sin darte cuenta de que el fuego que te quema no está afuera. Está en tu necesidad de que el mundo sea de otra forma. ¿Por qué controlas tanto? Porque no toleras no saber. No toleras el vacío. La infancia, probablemente, te enseñó que el descontrol trae castigo. Un padre impredecible. Una madre que exigía perfección. Una escuela donde errar era fracasar. Entonces aprendiste a prever, a anticipar, a corregir antes de que algo se rompa. Y esa estrategia funcionó. Sobreviviste. Pero hoy te asfixia. Watts lo decía con metáforas hermosas. La vida es como la música. No se trata de llegar al final, sino de bailar con ella. Pero tú no bailas. Tú corriges los pasos. Estás pendiente del ritmo, de no equivocarte, de no tropezar. Y esa tensión constante es lo que te parte por dentro. No disfrutas la melodía porque estás demasiado ocupado controlando la coreografía. Entonces, ¿cuál es la salida? No es controlar mejor. Es soltar. No es eliminar la ansiedad, sino dejar de alimentarla con tu rigidez. Se trata de aceptar que no hay mapa, solo brújula. Que no hay certeza, solo dirección. Que la vida no está para ser dominada, sino para ser habitada. Y eso solo ocurre cuando dejas de resistirte a su flujo. No se trata de resignación. Se trata de confianza. De dejar de pelear contra cada curva, cada retraso, cada incomodidad. Porque mientras más luchas por tenerlo todo bajo control, más control tiene tu miedo sobre ti. La ansiedad no desaparecerá de inmediato, pero perderá fuerza, porque ya no tendrá un sistema de defensa al que aferrarse. Watts no te pedía que renuncies a tus sueños, te pedía que no los confundas con exigencias, que entiendas que vivir no es asegurar resultados, sino tener el coraje de estar presente incluso cuando no los hay. Que la paz no viene de controlar el viento, sino de ajustar tus velas. Cuando entiendas esto, no solo con la mente sino con el cuerpo, algo en ti se aflojará. No porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque tú dejaste de hacerla más difícil de lo que ya es. Y en ese acto, en ese pequeño gesto de soltar la ilusión del control, comienza la verdadera libertad. La ansiedad no viene de lo que vives, viene de quién crees ser cuando lo vives. De la voz en tu cabeza que narra, juzga, compara, anticipa y nunca se calla. Alan Watts lo explicaba con claridad desconcertante. El gran malentendido de nuestra cultura es haber confundido la mente discursiva con la identidad. Has pasado años creyendo que ese parloteo interno eres tú, pero no lo eres. Esa voz es solo una función. Como el estómago digiere o los pulmones respiran, y sin embargo, le entregaste el timón de tu existencia. Este yo que habla constantemente tiene una característica fundamental. Nunca está presente. Siempre está elaborando el pasado o proyectando el futuro. Te recuerda errores, anticipa catástrofes, repite frases de tus padres, de tus maestros, de tus miedos. Y así, aunque estés vivo aquí y ahora, estás exiliado del presente. Estás atrapado en un teatro mental donde la ansiedad es la música de fondo. Watts decía que esta ilusión del yo separado es la raíz de nuestra neurosis moderna. Es una identidad que se percibe aislada del mundo, separada de la totalidad, como un ego que debe protegerse del caos externo. Y desde esa sensación de separación nace la ansiedad. ¿Me amarán? ¿Me irá bien? ¿Soy suficiente? ¿Qué va a pasar si todo sale mal?
No es el mundo lo que angustia. Es tu relación con él, mediada por una narrativa interna que nunca se detiene. Ese yo no es malo, es funcional. Fue útil para desarrollarte, para organizarte, para sobrevivir en un mundo complejo. Pero el problema aparece cuando lo confundes con tu ser esencial, cuando no puedes diferenciar entre lo que piensas y lo que eres. La mente se convierte en prisión, y tú en prisionero. Cada pensamiento se siente como verdad, cada juicio como una condena, cada miedo como una profecía. Y entonces empiezas a reaccionar a esa voz como si fuera la realidad. Si te dice que no eres capaz, lo crees. Si te dice que vas a fallar, te paralizas. Si te dice que alguien te está rechazando, sientes el dolor real del abandono, aunque no haya ocurrido. Esa voz crea mundos, y tú los habitas sin cuestionarlos. La ansiedad, en este contexto, es el resultado lógico de vivir dominado por una mente que no puede detenerse. Es el síntoma de un yo que necesita certezas, control, aprobación constante. Y cada vez que la vida no cumple esas condiciones, aparece la angustia. No porque el mundo sea hostil, sino porque el yo narrador no tolera no saber, no tener, no entender. Watts proponía una salida radical. No creas todo lo que piensas. Observa esa voz, pero no te identifiques con ella. Mírala como una nube que pasa, como un ruido ambiental, como una herramienta más del organismo, porque detrás del ruido mental estás tú, no el tú social, no el tú psicológico, sino el tú consciente. La presencia que observa sin juzgar, que experimenta sin narrar, que simplemente es. Pero esto no es fácil, porque estás adicto al yo que opina. Es una adicción cultural, alimentada por años de educación, religión y moral, que te enseñaron a vivir juzgándote. Por eso el silencio te incomoda. Por eso estar solo te aterra. Porque sin distracciones aparece esa voz. Y sin contenido aparece el vacío. Pero es en ese vacío donde comienza la liberación. La práctica espiritual, sea meditación, contemplación o cualquier camino de atención, no busca darte respuestas. Busca enseñarte a mirar, a reconocer que no eres el personaje que tu mente ha creado, que puedes existir sin necesidad de explicarte, que la vida no requiere narrativa para ser vivida, solo presencia. Y es esa presencia la que disuelve la ansiedad, no porque la elimine, sino porque la contextualiza. Cuando dejas de ser solo tu mente, dejas de creer que cada pensamiento define tu destino. Aparece un espacio interior más amplio, más calmo, más real. Y desde ahí puedes ver la ansiedad no como enemiga, sino como mensajera, como un llamado a volver a ti. El silencio que hay detrás del ruido no es vacío, es hogar. El error más común cuando sentimos ansiedad es buscar calma. Queremos respirar mejor, relajarnos, meditar, distraernos. Y aunque estas estrategias pueden aliviar momentáneamente el síntoma, no resuelven la causa. Alan Watts lo dijo sin rodeos. Cuando intentas quedarte quieto, tu mente se pone aún más inquieta, porque el acto de querer calmarse es, en sí mismo, una forma de resistencia. Y donde hay resistencia hay tensión. Y donde hay tensión, la ansiedad no solo sobrevive, se fortalece. Rendirse no es lo mismo que resignarse. Rendirse es dejar de pelear con lo que ya es. Es aceptar que no tienes el control, que no necesitas tenerlo, y que, en realidad, nunca lo tuviste. Tu sufrimiento no nace de las cosas que pasan, sino de tu necesidad de que las cosas sean distintas. Quieres que la vida sea predecible, que las personas no te decepcionen, que tus emociones no te incomoden. Pero la vida no te va a dar eso, y mientras sigas exigiéndolo, seguirás en guerra con lo que es. Watts comparaba este intento de control con tratar de calmar el agua agitada con las manos. Cuanto más agitas, más se enturbia. La calma real no viene de intervenir, sino de dejar que el agua se asiente sola. En términos psicológicos, eso implica no evitar la ansiedad, no reprimirla, no negarla. Implica sentirla completamente. Dejar que esté ahí sin intentar eliminarla. Escucharla como quien escucha a un mensajero incómodo. Porque lo es. La ansiedad no es un error del sistema. Es una señal de que estás desconectado del flujo natural de la vida. Has construido una identidad que se basa en ideales inalcanzables, en expectativas impuestas, en deberes,
que no elegiste. Vives bajo la presión constante de llegar a un lugar que no existe. La vida perfecta, el cuerpo perfecto, la relación perfecta, la mente en paz. Pero esa paz que buscas no se alcanza a través de más esfuerzo. Se revela cuando sueltas la necesidad de buscar. Rendirse no significa que todo te dé igual. Significa que estás dispuesto a vivir sin garantías, que puedes dejar que la incertidumbre te acompañe, sin tener que resolverla, que puedes permitir que la emoción te atraviese, sin necesidad de nombrarla o justificarla. Watts insistía en que la vida no tiene un propósito fijo. No es una línea recta que debes seguir. Es un río, y tu sufrimiento comienza cuando, en lugar de flotar, quieres nadar contra la corriente. La paradoja es brutal. Solo cuando dejas de intentar sanar, comienza la sanación. Porque dejas de verte como un problema. Dejas de exigirte estar bien todo el tiempo. Dejas de tratar a tu ansiedad como enemiga. Y al hacerlo dejas de alimentar el conflicto interno. El síntoma puede seguir ahí, pero tú ya no estás identificado con él. Ya no eres solo el ansioso. Eres el que observa, el que contiene, el que permite. Esta rendición no es pasiva. Es profundamente activa. Implica un acto radical de confianza. Confiar en que no necesitas controlar la vida para vivirla. Confiar en que, incluso sin respuestas, puedes estar presente. Confiar en que no tienes que merecer el descanso, el gozo o el silencio. Que no necesitas lograr nada para sentirte en casa. Porque ya estás en casa. Solo que nunca dejaste de correr. Al final la calma que buscas no está después de vencer la ansiedad. Está al otro lado de tu miedo a sentirla. Y cruzar ese umbral no requiere fuerza, sino rendición. No requiere hacer más, sino soltar. Como decía Watts, la libertad no es tener el control. Es dejar de necesitarlo. Ríndete, no porque hayas perdido, sino porque, al fin, estás listo para dejar de luchar contigo mismo. No estás roto, no estás enfermo, estás captando algo que la mayoría evita. Como dijo Alan Watts, la ansiedad es la tensión entre el presente y el intento de estar en otro lugar. Es lo que ocurre cuando una parte de ti sabe que algo no anda bien, pero aún no sabe cómo nombrarlo. Y justo ahí está el mensaje. No para que lo calmes, sino para que lo escuches. El problema de fondo no es la ansiedad, sino lo que haces con ella. La tapas, la niegas, te juzgas por sentirla, corres a distraerte, a consumir. Cada vez que haces eso, pierdes una oportunidad. Porque la ansiedad es como una alarma, molesta pero necesaria. No viene a destruirte, sino a despertarte. ¿Y despertarte? ¿De qué? De una vida que no te pertenece. De una máscara que ya no puedes sostener. De una forma de vivir que no está alineada con lo que eres. Robert Sapolsky lo explica desde la biología. Los animales sienten estrés cuando hay una amenaza real y concreta. Pero tú, ser humano moderno, te estresas por ideas, por proyecciones, por narrativas abstractas. No estás siendo atacado, pero tu sistema nervioso actúa como si lo estuvieras, porque vives en constante expectativa, en simulaciones mentales de fracaso, de rechazo, de insuficiencia, y el cuerpo no distingue entre lo real y lo imaginado. Por eso colapsa. Pero Watts nos invita a mirar desde otro ángulo. ¿Y si lo que llamas ansiedad no fuera el problema, sino el síntoma de estar demasiado desconectado de ti mismo? ¿Y si fuera un maestro, una brújula, una invitación? Porque lo cierto es que, después de cada crisis algo cambia. Te das cuenta de que no puedes seguir igual, de que necesitas vivir desde otro lugar, no desde la exigencia, sino desde la presencia, no desde la imagen, sino desde la experiencia real. Tu ansiedad es el aviso de que hay partes de ti que están muriendo por expresarse. Es tu cuerpo diciendo ya basta. Es tu alma llamándote de regreso. Pero para escuchar ese llamado, necesitas dejar de pelear. Necesitas dejar de pedir permiso para sentir. Necesitas dejar de vivir como si fueras un error a corregir. Lo que sientes tiene sentido, aunque no tenga explicación. Lo que te pasa es humano, aunque no encaje en lo que la sociedad considera normal. Vivir diferente no significa hacer un cambio radical de la noche a la mañana. Significa comenzar a elegirte, a hacer pausas, a cuestionar tus rutinas, a preguntarte si realmente quieres lo que estás persiguiendo. Significa aceptar que la calma no viene de afuera, no viene con más logros, ni con más likes, ni con más validación.
La calma llega cuando ya no necesitas que todo tenga sentido para estar en paz. Alan Watts decía que la inseguridad es el precio que pagas por estar vivo. Y sí, estar vivo duele, sentir duele, pero anestesiarte para evitar ese dolor es lo que te deja vacío. Por eso este es el momento de elegir. Puedes seguir corriendo detrás de una paz artificial, o puedes quedarte contigo, con lo que hay, con lo que arde, con lo que todavía no entiendes, porque solo así, poco a poco, la ansiedad dejará de ser un monstruo y se convertirá en un faro. Y entonces, un día mirarás atrás y te darás cuenta, no era que estabas ansioso, estabas despertando. Y el despertar, aunque incómodo, siempre es un acto de libertad. Si esto te removió algo que creías enterrado, no fue casualidad. Este video no era entretenimiento. Era un espejo, una grieta, un reflejo de algo que has intentado callar por mucho tiempo. Suscríbete si estás listo para romper tus máscaras, tus excusas, tus propios límites. Y si aún sientes algo latiendo dentro, como una verdad incómoda que no puedes ignorar, mira el siguiente video. No va a ser más fácil, pero sí más honesto. Y si llegaste hasta acá, deja en los comentarios: algo en mí ya cambió. Así sabré que estás despierto y que ya no hay vuelta atrás.